Hola, para dartorrojo.es estamos en Toledo y estamos aquí justo delante de unos jardines con un monumento, una losa allí con el nombre de Domenico Statokopoulos, el Greco. Se dedican sus jardines al Greco en el lugar donde estuvo la enorme mansión que él habitó, porque el Greco vivió como un noble, como una persona de una alta clase social, muy rico, aunque no lo era, pero gracias a sus obras, al gran dinero que ganó, pues se pudo permitir esa mansión que estaba en este lugar donde están estos jardines. La casa en el siglo XVIII fue demolida por su mal estado de conservación, estaba muy ruinosa. Justo al lado de donde está, ahí la vemos, la que entonces era Iglesia del Tránsito, antes Sinagoga del Tránsito, y actualmente, bueno, se llama así Sinagoga del Tránsito, la vamos a visitar también en otro momento. Pero bueno, el caso es que, según los documentos, el Greco había vivido justo delante de la Sinagoga del Tránsito. Entonces, en el siglo XIX, cuando investigan dónde estaba la casa del Greco, ven que aquí alrededor, ¿cuál es la única casa que hay? Pues esta, aquí vemos el muro de los jardines, pero detrás está la casa, y dijeron, aquí estaba la casa del Greco, jamás estuvo aquí, estuvo ahora a mis espaldas donde están esos jardines. Pero bueno, así se pensó durante tiempo hasta que se ha descubierto más recientemente que no era así. La espadaña de la Sinagoga del Tránsito, qué preciosa ventana enrejada. Este es el aspecto que tiene la casa del Greco, insisto, donde no vivió nunca el Greco, pero bueno. Y aquí vemos el interior del patio. Un patio interior típico toledano. Bueno, la casa es una casa del siglo XIV. Vemos qué bonitas las zapatas de madera de las vigas aquí, con esos esos monstruos extraños que sujetan escudos. Y bueno, aquí vemos las yeserías, esta puerta mudéjar, más yeserías por allí y el piso de arriba. Bueno, aquí tenemos la pequeña cocina recreada por el marqués de la Vega Inclán, que fue todo un éxito en cuanto a recreación del ambiente típico de una cocina toledana, en este caso del siglo, como mobiliario del siglo XVI, a las cenas, el hogar, las diferentes recipientes, etcétera. Aquí está la alacena, muy bien recreada. Bueno, esto sirvió de inspiración a otros museos posteriores. Salimos de nuevo al patio, mucha gente como siempre por todos lados en Toledo, y aquí vemos también en el patio hay un pozo que, bueno, podemos ver que recibía agua corriente, agua buena, potable, y vemos las marcas de las cuerdas para subir el agua. Vamos a subir al primer piso, allá arriba. Y al piso de arriba vemos qué bonita la vista que tenemos también del patio interior. Los tejados. Y desde aquí vemos una bonita vista de la parte alta de Toledo. Bueno, el marqués de la Vega Inclán recuperó, entre otros, la figura del Greco, que después de su muerte dejó de gustar y cayó en el olvido casi. Y fue recuperada en Europa a finales del siglo XIX y en España a partir de 1900 por este marqués y por otros intelectuales. Y bueno, ya es casi un mito, pero durante mucho tiempo el Greco no estaba tan bien considerado como ahora. Vamos a entrar por aquí. Seguimos en la casa y vemos también este espacio femenino con esta rueca de hilar. Las mujeres solían reunirse en aquella época en un espacio como este para hilar, para charlar o hacer sus labores, que era lo que se les permitía hacer en aquella época. Y aquí tenemos una pequeña maqueta de lo que fue el Toledo de la época del Greco. Bueno, esta es la sala principal donde se encuentra todo el apostolado del Greco, junto con alguna otra obra por aquí. Por ejemplo, pues aquí tenemos uno de Francisco Real Viejo, hay un Zurbarán por ahí, pero bueno, nos interesa todo este apostolado en el que incluye a San Pablo y a Cristo, por lo tanto, algo más que los apóstoles, los 11 apóstoles habituales. Vemos aquí, pues por ejemplo, este San Felipe. Vemos la típica técnica del Greco en su última época, en la cual ya deja gran parte de su trabajo a sus discípulos, a sus alumnos. Él se dedica, por supuesto, a los rostros, las manos, lo principal. Su técnica es la de hacer primero una primera capa de pintura anaranjada, sobre la que luego irá pintando, y al ir retirándola, pues va saliendo en algunos lugares, por ejemplo aquí, se ve aquí en el borde del vestido, aquí en la pluma sale, o en otros lugares, o en lugares inacabados, porque hay muchos de estos cuadros, casi todos inacabados. Este es concretamente San Mateo, vemos aquí la mano
o la barba que no se llegan a terminar. Son cuadros hechos para ser vistos lógicamente de lejos. El Greco ya no se preocupa de esos detalles minúsculos. Si se ven de cerca, pues salen, se ven esas, vamos a llamarlas deficiencias, en el sentido de que sale la... Pero bueno, a él no le interesaba, no era un problema para él. Pues vemos la pintura que él desarrolló por primera vez, el manierismo, con algo que podría recordarnos el impresionismo de muchos siglos después, ese color tan vivo y sobre todo pues con manchas de color que lo que hace es resaltar la figura sin preocuparse, como digo, de esos pequeños detalles, de esas líneas. Este de aquí es San Pablo, un personaje muy interesante porque lo pone en la espada. Podemos ver aquí en la espada pone San Pablo y en la una carta, el comienzo de una de las epístolas de San Pablo en griego. Y bueno, pone la firma, pone San Pablo apóstol, pero lo pone en griego también. No olvidemos que el Greco era cretense de nacimiento, aunque naturalizado español. Aquí tenemos a Santiago el Mayor, en fin, vemos esa pintura tan característica del Greco, con sus figuras alargadas, que los hacía así, bueno, simplemente porque era su estilo, porque era su manera le gustaba y no hay que pensar que tuviera ningún defecto visual ni nada de eso. Vemos aquí, por ejemplo, esta mano, grandes manchas de color, los ropajes. Este es San Andrés, la cruz, lo mismo. Vemos que es una técnica que puede recordarnos al impresionismo. Y aquí tenemos las lágrimas de San Pedro, otro cuadro del Greco. Es una copia o una versión diferente de otro que está también en la catedral de aquí de Toledo, otro retrato del Greco. Y esto es muy interesante porque este es un retrato del Greco que copia un retrato de Alonso Sánchez Coello, que es este de aquí. Fue el primer pintor que recibió el título de retratista del rey, concretamente de Felipe II. Y ahí el Greco repite el mismo cuadro. En esta pequeña sala tenemos un artesonado precioso con tracerías de lazos y bueno, aquí tenemos un San Bernardino de Siena del Greco, que como siempre coloca la ciudad de Toledo en segundo plano. Vemos que firmó aquí Doménicos Theotokopoulos en griego y las 3 mitras que el santo en cuestión rechazó. Bueno, esta es otra sala donde vemos este cuadro, esta vista de Toledo por el Greco, vista y plano de Toledo con este personaje que no está terminado, como vemos aquí. Algunos dicen que podría ser su hijo, pero no es seguro. No sabemos quiénes son los personajes que están en sus cuadros. Este plano de Toledo que él nos pone aquí, la forma tan particular que tiene de pintar las nubes, donde aparece esa capa, primera imprimación, naranja, característica, arriba el supuesto milagro de la Virgen aquí en Toledo, que impone la casulla al primer obispo, al obispo de Toledo, al arzobispo de Toledo. Bueno, y aquí tenemos las casas que recuerdan mucho al Picasso o al cubismo, es decir, de una gran modernidad. Fantástico. Toledo, uno de los temas preferidos del Greco, que está aquí diciendo al rey que vuelva, que Toledo es la ciudad más importante y que, aunque los reyes nunca volvieron. Aquí vemos el Hospital de Tavera, la vista desde el norte. El cuadro fue encargado por el director del hospital. Aquí vemos el cuadro, uno de los mejores cuadros del Greco que se puede ver aquí en Toledo. Después de la última sala tenemos aquí una bonita vista de los jardines de la Casa del Greco, estas fuentecicas de gran inspiración mudéjar, jardincillos y realmente una preciosa casa del siglo XIV, ni más ni menos, algo impresionante, muy bien restaurada y con unas obras de incalculable valor, no solamente del Greco, aunque principalmente del Greco. Doménicos Theotokopoulos. Para elgartorroju.es, la Casa del Greco de Toledo.